Bien, muy buenas noches a todos los que están presentes. A ver quiénes están, Joaquín y Sebastián, para terminar el tema de política monetaria. Bastante importante porque esto es una herramienta que tienen los estatistas, los intervencionistas para eh, ayudar o destruir el mercado. Creo que Lenin, no sé quién fue que dijo, si tienes el control de la moneda, eso eso es suficiente para destruir la civilización, así dijo. Y tiene algo de cierto, porque en Argentina, cuando destruyeron la moneda en el 2000, tuvieron 3 presidentes en una semana. Algo pareció a lo del Perú, pero por un factor económico, que era justamente la depreciación 3 veces, ¿ah? 3 veces se depreció el peso argentino frente al dólar. Lo que originó fue una anarquía, mucha gente salió a las calles y a hacer trueque y a saquear. O sea, imagínense la desesperación de licuarse 3 veces, como si tuviera el tipo de cambio ahorita 4 soles y subiese a 12. Ya se imaginan el impacto tremendo que tuvo esa medida, porque era un sistema de convertibilidad. Se emitía un peso, un dólar y además está acompañado por unas medidas irracionales como cheques en blanco a las provincias, llamadas estados, como es una federación, y entonces cada uno gastaba y se le pasaba la factura al gobierno central. Y eso originó pues un desplome de la economía de altos precedentes y ya pues destruyó la moneda, el peso argentino, que estaba en 1, pasó a 3, costando 3 pesos por dólar. Bien, entonces esto de la política monetaria nos va a ayudar a entender cómo se regula, se controla, se supervisa y se ejecuta la oferta monetaria. Entonces nuestra arquitectura que tenemos es estas. Primero, todo objetivo de una política monetaria es estabilizar las variables monetarias, que ahorita voy a decir cuáles son. Luego, el responsable de la política es el Banco Central. Las 4 herramientas son emisión primaria, tasa de encaje, certificado de depósito y compra-venta de moneda extranjera. Y estas son las 3 variables que controlan. Inflación, tipo de cambio y tasa de interés. Detrás de estas variables está la gente. O sea, cuando tú dices a controlar las variables monetarias, estás controlando a la gente, el uso de la moneda, porque ellos son los que generan las compras y las ventas, las compras del tipo de cambio es igual, en la tasa de interés, quienes ofertan ahorros, quienes demandan préstamos, también hay gente. Nada de esto es sin gente. Así que es control de la gente a través de la moneda. Bien, vamos a ver algunos términos que nos va a ayudar a entender de qué se trata. Emisión primaria es creación de nuevo dinero. Se crea, ya saben, el dinero por la necesidad de intercambiar, facilitar, más que producir por producir, ¿no? Porque de nada sirve producir si no hay productos, ¿no? O sea, ¿para qué creas dinero si no se va a intercambiar productos? No tiene sentido, no hace sentido eso. Para eso se ha creado el dinero, para facilitar. La tasa de encaje es el porcentaje de retención de ahorros en los depósitos a la vista, que, por ejemplo, cuando le dicen al banco, usted no va a prestar esta cantidad de dinero porque el porcentaje de encaje es el 10%. Supongamos, tiene 1.000 millones depositados por ahorros del público y le dice la tasa de encaje va a ser 10. ¿Cuánto puede prestar? 900. 10% de 1.000 es 100. 100 no se presta y 900 sí se presta. Eso se hace por temas de política monetaria y los bancos mismos tienen su encaje voluntario, que saben porque hay, por ejemplo, seguimientos que hacen de los ahorros de la gente, entonces dice, hay un porcentaje para cada uno, le sacan de acuerdo al saldo del mes. Esto es el porcentaje que yo voy a retener voluntariamente porque sé que Sebastián Bonilla ahorra 1.000 mensual y retira 900 y quedan 100. Perdón, queda 10. Ya sé que 10% de esa cantidad es lo que debo retener, porque yo sé que él retira mucho y se queda con 10 en el saldo. Ya, ese es el porcentaje, se llama tasa de encaje. Certificado de depósito es un documento que emite el Banco Central con la finalidad de comprarle dinero a los bancos privados. Resulta que los bancos privados no todos colocan los depósitos en forma de préstamo. El negocio del banco es prestar, no es pagar depósitos. Ese es el costo de mantener un pasivo, ¿no? Pero realmente el activo es el préstamo.
y del activo se cobra intereses. Y al ahorrista le paga unos intereses. La tasa que presta se llama tasa activa y la tasa que paga es la tasa pasiva. Esos certificados de depósito implica que él se da cuenta, el Banco Central, cuando, por ejemplo, Scotiabank tiene 200 millones de dólares o soles que no ha podido colocar, pero Banco de Crédito sí tiene necesidad de prestar, pero no tiene los ahorros. Entonces le pide prestado al Scotiabank, mira, yo sé que tienes tú 200 ahí sin utilizar, préstame ese dinero y yo te pago el 4%. O sea, de 200 le pago el 2%. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco Scotiabank? Hace negocio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es peor de ahí tener un dinero que no lo va a poder utilizar o prestárselo al banco de crédito para que lo preste y le paga 4% de esos 200 millones? ¿Ya? O sea que hay ahí, ¿cómo se dice? 8 millones que va a ponerle adicional. ¿Qué hace el Banco Central? Detecta eso, identifica y se le acerca al Scotiabank y le dice, mira, te está pagando el 4%, yo te pago 4.5. O sea, realmente le va a pagar 9 de 8 que le paga el banco de crédito. Y entonces hace negocios Scotiabank con el Banco Central y le dice, pero tú vas a depositar esos 200 millones aquí en mi cuenta que tengo en el BCR. Así que va y le deja el dinero y le emite un certificado. Emitir se llama ese certificado. Emitir certificado, toma el documento, le dice al Banco Central, al Scotiabank, el Scotiabank le dice, toma, acá está el dinero y me lo devuelves en el plazo que está ahí en el documento. Eso se llama emitir. Cuando termina el plazo, supongamos 6 meses, 3 meses, depende de cuánto sea, hasta una semana devuelven el dinero con intereses, se dice redimir certificados o recompra de certificados, que es lo que hace el Banco Central. Recompra. Le vendió y le compra, le recompra, algo así se llama. Es lo mismo, pero le devuelve con intereses. Toma, acá está tu dinero, le dice el Banco Central a la Scotiabank, y toma con tus 9 millones de soles adicionales. Esa es la política monetaria, eso se llama certificado de depósito. Luego viene la compra o venta de moneda extranjera, pero acá esa es la otra herramienta. ¿Y moneda extranjera qué cosa? Es la divisa. Puede ser marco, puede ser euro, puede ser dólar, puede ser peso mexicano, puede ser florín de Italia, puede ser yuan de China, el won de Corea del Sur, etc. Eso se llama divisa. Inflación, pérdida de poder de compra por efecto de la subida de precios. O sea, si tú depositas tu dinero o dejas tu dinero, ya no lo depositas, lo tienes tú guardado desde enero, a diciembre no compra lo mismo, compra menos. Las economías de nosotros son economías inflacionarias, ¿no? No vaya a pensar que son deflacionarias. En Europa pasaron por una etapa así. En lugar de subir, bajaban los precios. Y aquí no le conviene a las personas y empresas que venden, ¿no? ¿A quién le conviene la deflación, lo contrario a inflación? A los consumidores. ¿A quién no le conviene la inflación? A los consumidores. ¿A quién le conviene la inflación? A los que venden, porque el precio final sube. Tipo de cambio viene a ser una relación monetaria entre dos monedas, la moneda nacional arriba versus la moneda extranjera abajo. Por ejemplo, cuando dicen el dólar está 4 soles, por cada dólar que circula en la economía hay 4 soles circulando. 4 entre 1, porque así es la denominación del tipo de cambio, 4 entre 1 es 4. Tasa de interés, que es el precio del dinero por oferta y demanda. Hay un grupo de ahorristas que ofrecen dinero y un grupo de inversionistas que demandan dinero. El que demanda se presta, el que ofrece presta. El intermediario es el banco. Política monetaria contractiva, que es un tipo de política que se refiere a, en lugar de expandir la oferta monetaria, la contrae, la reduce. Oferta monetaria. Y ahorita lo vamos a explicar qué es. Entonces, el Banco Central lo que tiene, el mecanismo es de aumentar o disminuir oferta monetaria. Así como el pan, el control lo tienen los panaderos. Los panaderos pueden aumentar o disminuir la cantidad de oferta de panes en el mercado. Si baja la cantidad de panes, está contrayendo la oferta de panes en el mercado. Y acá la otra se llama política monetaria expansiva. Es como si los panaderos estuviesen aumentando la producción de panes.
Entonces ahí se dice, eso es expansivo, se expande la oferta de panes. Cuando se expande la oferta de panes, el precio del pan cae. Cuando se contrae la producción de pan, el precio del pan sube. En política monetaria, lo que sube es la tasa de interés y lo que baja es la tasa de interés. ¿Cuándo sube la tasa de interés? Con la contractiva. ¿Cuánto baja la tasa de interés? Con la expansiva. Entonces tenemos aquí dos políticas, la contractiva, la expansiva. Aunque también hay la de la neutral, ¿no? Pero bueno, esa sí no vamos a explicar. A ver, un objetivo de política monetaria expansiva, y hemos dicho, es bajar la tasa de interés. Entonces tenemos 4 instrumentos. Así trabaja el BCR, ¿eh? Para lograr bajar la tasa de interés. Ese es el objetivo, todo objetivo de política monetaria es siempre bajar la tasa de interés. Entonces tiene 4 herramientas. ¿Cómo comienza en el caso de la emisión primaria? Ahí dice, ¿debo o no debo emitir? Porque el objetivo es bajar la tasa de interés. El objetivo del panadero para bajar el precio es producir más pan. El mercado hace que baje el precio. ¿Qué debe hacer? ¿Emitir o no emitir? Lo que dice la política monetaria expansiva es que tú debes emitir. Sí debes emitir. ¿Qué debes hacer con la tasa de encaje? ¿Subir el porcentaje o bajar el porcentaje? Te dice la política monetaria expansiva que sí debes bajar la tasa de encaje. ¿Por qué? Porque en la medida que tú bajes la tasa de encaje, o sea, le ordenes a los bancos a que baje la tasa de encaje, entonces el banco libera más recursos y por tanto va a ofrecer más. Y eso se traduce en expandir la oferta de dinero. Entonces, tasa de encaje, en lugar de que esté 10, lo baja a 8. O sea, 8% de 100 millones, liberas ¿cuánto? 8 millones más. O sea, lo que tú estás tratando es bajar la tasa de encaje para liberar ahorros y prestarlos a los que necesitan. Certificado de depósito, hemos dicho que es un documento, ¿no? Que emite o redime la autoridad. Aquí lo que se trata es expandir la cantidad de dinero. ¿Y con qué expandes a través del certificado de depósito? ¿Emitiendo o redimiendo? Según la política monetaria expansiva, para que haya más dinero en la economía, tiene que redimir certificados. ¿Qué cosa es redimir? Decirle al banco, Scotiabank, oiga, venga usted y ya le devuelvo su dinero. Acá tome los 200 más 8 millones más, que es la tasa de interés que yo le prometí. Entonces debe redimir. ¿Qué debe hacer? ¿Comprar o vender moneda extranjera? Comprar es, dame los dólares que te los compro y toma los soles. Así es como yo contribuyo a una mayor expansión de la oferta monetaria. Entonces debo comprar. Bien, ahí tienen las 4 formas de hacer que la tasa de interés baje. Emitiendo más dinero, bajando la tasa de encaje, redimiendo certificados o recomprando o comprando moneda extranjera. Esas son las 4 formas de hacer que la tasa de interés baje. Lo cual significa para los que se endeudan, muy bien, me parece que el dinero más barato es lo que nos conviene a todos, dicen los que se van a endeudar, porque la tasa de interés ha disminuido. ¿Qué dice la política monetaria contractiva? ¿Cuál es el objetivo? Contraer. Contraer oferta significa subir la tasa de interés. ¿Qué debe hacer en materia de emisión primaria? ¿Debe emitir o no debe emitir? Según la política monetaria contractiva, no debe emitir, porque si emite habría más. Lo que acá se trata es que haya menos dinero circulando en la economía, entonces no emito. ¿La tasa de encaje debe subir o debe bajar? Yo quiero que los bancos liberen o quiero que los bancos contraigan, no sé, que no presten. Bueno, elevo, le digo a los bancos, su tasa de encaje ya no va a ser 10, ahora va a ser 15%. Entonces ya no va a prestar 100, sino va a prestar 85, ¿no? ¿Por qué? Porque 15% de 100 es justamente la tasa que ha aumentado de 10 a 15, ¿no? Entonces ya hay menos para prestar, ya no introduce más dinero a la economía los bancos, por tanto ya menos dinero habrá y eso hará que suba la tasa de interés. ¿Qué debe hacer en los certificados? ¿Debe emitir o debe redimir? Si estamos hablando de que hay que contraer la cantidad de dinero, redimir significa toma tu capital más interés, estaría aumentando. De eso no se trata más bien de hacer todo lo contrario. Por tanto, ahí debe emitir.
Emitir es dame tu dinero, Scotiabank, que yo te lo guardo. Ahí ya no tiene para prestar, pues. Por último, comprar o vender moneda extranjera. Si yo le vendo moneda extranjera, ellos me tienen que dar en soles, porque me están comprando los dólares que yo le vendo. Entonces ellos me entregan los soles, lo cual significa que estoy retirando millones de soles y le estoy dando varios millones de dólares, ¿no? Entonces tengo que vender. Ahí ya ustedes han visto cómo actúa el BCR. BCR tiene dos políticas, recuerden, la contractiva y la expansiva. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Antes de pasar a las gráficas para mostrarle cómo se desempeña el BCR con unas gráficas que a veces se emplea para explicar mejor. ¿Tienen algo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, creo que acá hay algo. Por ahora no. Ah, ok, listo. Nos vamos para de frente para las gráficas. Miren, en la oferta monetaria hay una gráfica que es igual como el de los bienes y servicios. Cuando tú quieres representar la oferta de la ley de la oferta o la curva de oferta, se traza así, ¿no? Primero, tú dices, la tasa de interés es 1 y hay una X cantidad de dinero que se ofrece, que es a la vez ahorro y demanda por inversión. O sea que ahí hay un nivel de, de tasa de interés. En la medida, dice así, en la medida que suba la tasa de interés, habrá más disposición de los ahorristas de ofrecer dinero a los bancos, principalmente a los bancos. Entonces, ¿qué hace un economista? Agarra y traza una línea recta, ¿no? Como que ven ahí, lo cual significa la ley de preferencia temporal. La gente renuncia en el presente para obtener más bienes en el futuro. El dinero en economía es la representación de bienes a adquirir. Eso por eso se dice ley de preferencia temporal. La gente prefiere consumir ahora que después. ¿Y por qué entonces haría la gente ese esfuerzo de consumir después? Ah, por la ley de preferencia temporal, que le dice le tienen que pagar un interés si es que quiere recuperar su dinero. Si no, se lo queda el dinero, consume y ya no habría nada de ahorro. Entonces, esta es la curva de ahorro del ahorrista. Puede ocurrir lo contrario, si la tasa de interés baja de T1 a T sub 2, entonces la flecha se va hacia abajo, es decir, habría menos disposición de ofrecer dinero al mercado monetario, que ahí lo aprovechan los bancos que son los intermediarios. Por otro lado, tenemos la demanda. La demanda actúa como los bienes que compramos. En la medida que sube el precio, pasa. Si de la tasa de interés sube de T sub 1 a T sub 2, entonces los que demandan préstamos, porque el ahorrista se toma los préstamos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a disminuir su cantidad demandada. Entonces la gráfica te dice que baja, o sea, se refiere básicamente a este punto de acá, esto. Cuando la tasa de interés sube, la cantidad de demanda. ¿Quiénes demandan? Los inversionistas, los que van a invertir en las empresas. Si ven que la tasa sube, demandan menos crédito, demandan menos préstamo. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. En cambio, si sucede lo contrario, si la tasa de interés está en este nivel y baja a este nivel, entonces sí habría mayor demanda por dinero, lo cual significa positivo. Significa que para endeudarme va a costar menos pagar los intereses. Entonces, eso es porque existe esta posibilidad de hacer mayor demanda. ¿Por qué? Porque ha habido una baja de la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, aumenta la cantidad de dinero que los inversionistas van a realizar, que son en las empresas, ¿no? Las inversiones se dan en las empresas. Ok, digamos que ya está aprendido esto. Ahora lo que interesa saber es cómo es el mercado con oferta y demanda junta, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la gráfica de la oferta, tenemos por otro lado la gráfica de la demanda. En el punto de unión se da la tasa de interés de mercado. Hasta ahí no entra para nada el BCR, ¿eh? Recuerden que hasta ahora no entra nada el BCR va a entrar dentro de un ratito.
Aquí es puro mercado libre monetario, así debería serlo el sistema económico. El BCR es un invento comunista, que está en el manifiesto comunista, en 1848, lo van a ver en el inciso 10, centralización del crédito. Ahí dice, bien clarito. Así que eso es una anomalía que tiene la economía, de cómo puede coexistir una economía de libre mercado con bancos centrales. Eso es inaudito, ¿no? Entonces, lo que hace el BCR es lo siguiente. Recuerden, ¿dónde ataca el BCR? Ataca en la parte de oferta. Ataca acá. Esta es la curva que va a atacar. Yo quiero que haya más dinero. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo siguiente. Ahí lo que va a hacer es esto. ¿Qué está haciendo? Una política monetaria ¿de qué tipo? Expansivo. Recuerde, expansivo. Esto de acá está aumentando. Esto de acá. Esto es lo que está aumentando, la oferta monetaria. Recuerde, esta es la curva de oferta. Está aumentando la oferta de dinero. Está, recuerde, creando nuevo dinero, bajando la tasa de encaje, redimiendo certificados y comprando moneda extranjera. De esas 4 formas lo hace, ¿no? Entonces, recuerden, nunca se olviden de esos detalles porque es importante, ¿no? Entonces, aquí lo que hace él es subir, o sea, elevar la masa monetaria haciendo este tipo de medidas, ¿no? Primero, si emito, disminuyo tasa de encaje, hago redención de certificado de depósito y compro. Esa es la manera de aumentar. Está como los panaderos, dicen, vamos a aumentar la cantidad de panes. ¿Para qué quieren aumentar? Para bajar los precios. Así es el BCR actúa de esa manera. Pero como el dinero no es neutral, tiene consecuencias no deseadas, ¿no? Así que vamos a aprender eso dentro de un momento. En cambio, la política monetaria contractiva es lo que ustedes ven aquí. Es al revés. En lugar de emitir más dinero, emite menos. En lugar de subir la tasa de encaje, perdón, en lugar de bajar la tasa de encaje, lo sube. En el otro, en lugar de redimir, lo que hace es emitir. Y en lugar de vender, compra. O sea, lo que está haciendo es la parte contractiva aquí, ¿no? Repito, estas 4 herramientas que hemos visto se hace con el motivo de contraer esta oferta monetaria. ¿Para qué? Para que disminuyan los ahorros y disminuya la inversión. Eso es lo que está haciendo. Todo a través de los 4 mecanismos, que es lo que traduce estos precios. Estos precios suben, hay menor demanda de ahorro y mayor cantidad de ahorros. Es lo que al final quiere, ¿no? Bien, entonces, estas son las 4 formas. No emite, tasa de encaje aumenta, certificado de depósito emite, y por último, vende moneda extranjera. ¿Qué es lo que busca lograr? Lo que busca lograr es el objetivo de justamente subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que no haya préstamos. Entonces eso crea problemas, que lo vamos a hacer más adelante. Bien, vamos entonces al problema. El problema es que los bancos centrales tratan de emitir dinero siguiendo la lógica de la producción, diciendo, vamos a emitir porque esa es la regla de Taylor, por si acaso, esta es la regla de Taylor. Eso en política monetaria se conoce así. Mientras más producción, más emite. Eso es lo que hace. Entonces hace una política monetaria ¿de qué tipo? Expansiva, ¿no? Expansiva. Entonces, el BCR está metiendo dinero en este crecimiento. Pero como el dinero no es neutral, empieza a surgir lo siguiente. Resulta que se le dispara una variable que no está aquí considerada. ¿Cuál es? La inflación. O sea, la inflación es producto de una mayor producción. Esto es en el lenguaje keynesiano, por si acaso. Ellos dicen que la mayor producción genera mayor demanda de mano de obra, porque eso se llama pleno empleo. Y al demandar mayor mano de obra, entonces sienten que necesitan, que están trabajando más y piden aumento.
¿Y por qué piden aumento? Porque la inflación está subiendo, entonces se están descapitalizando. Entonces, para el próximo ciclo, o sea, el año siguiente, los aumentos de sueldos suben, pero cuando suben los aumentos, cuando suben los sueldos y salarios, la producción baja. Eso es una ley económica. Si los costos suben, tu producción baja, porque tienes un mismo presupuesto, a menos que haga lo siguiente. Compre préstamos si está barato, pero la inflación que hizo el BCR dijo, no, ahora lo que tengo que hacer es aplicar una política contractiva. O sea, tengo que aplicar una política contractiva, que significa que la tasa de interés tiene que subir. ¿Y eso qué hace? Que los préstamos sean más caros, por tanto, cae la producción. Pero se vuelve impopular esta situación. Se vuelve impopular y lo que hace es una política monetaria expansiva, o sea, revierte la medida para evitar que siga cayendo. O sea, lo que trata de hacer es aumentar el consumo y aumentar la demanda de inversión para que no siga cayendo el PBI, porque al caer el PBI hay menos empleo. Recuerden, cuando pidieron los sueldos, aumento de los sueldos y salarios por efecto de la inflación, los trabajadores, la empresa contrata menos trabajadores porque los costos subieron de la mano de obra. O sea, ya la mano de obra no la puede comprar al mismo precio, sino que ahora la tiene que comprar a mayor precio y no va a demandar la misma cantidad de trabajadores, lo cual genera desempleo. Y encima el BCR lo acompaña con una política monetaria contractiva, lo cual es menos producción. Pero revierte el tema, pues, porque se le está cayendo el empleo y hay menos producción y hay malestar público. Entonces actúa políticamente, por eso se dice política monetaria, porque actúa políticamente, no es una entidad puramente técnica, es política. ¿Cómo eligen al presidente del Banco Central? Por elección de un presidente con unos 4 congresistas. Los congresistas eligen 3, me parece 3 y 4 lo designa el Ejecutivo. Y luego hace la política monetaria expansiva para bajar la tasa de interés, pero igual genera consecuencias no deseadas y se repite el ciclo y así y así. O sea, entran en una vorágine que no puede controlar, ¿no? Por eso los BCR más que ayuda fueron un problema, porque si crearon al Banco Central para evitar la inflación de los bancos privados, con Banco Central estatal crea más inflación que los bancos privados. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido esto, que normalmente en los hechos te demuestra que la economía tiene esa tendencia natural a crecer. ¿Por qué hay ondulaciones pequeñitas? Porque es natural que los mercados cambien, no es que toda la vida la gente quiere lo mismo, siempre busca algo diferente. Y eso lo interpretan las empresas como mejoras tecnológicas, como mejora del producto, cambio de sabor, de moda, de colores, de empaque, ¿no? Lanza nuevos productos. Entonces, lo que se producía se deja de producir y lo nuevo empieza a entrar. Entonces, en ese desfase de lo que se deja de producir más lo nuevo que se va a producir, hay gente que pierde empleo, gente que entra a trabajar con las nuevas tecnologías y esos desajustes son lo que provocan estas ondulaciones. Pero estas ondulaciones son positivas, si ustedes lo ven así. Recesión pequeña, subida, expansión, valle, pero lo principal es esto. Pero no es lo mismo que lo que hizo el BCR anteriormente. ¿Qué es esto? Que son 4 etapas. O sea, estos ciclos económicos de expansión crediticia, que eso lo explica muy bien Hayek y Mises en su teoría austríaca del ciclo económico, te dice que es como la primera etapa, tasa de interés baja, induce a invertir en bienes de capital, todas se embarcan en la producción de ampliación de la producción, entonces empiezan la industria de bienes de capital a producir más máquinas para la mayor producción, pero se deja de producir los bienes de consumo, lo cual hay una sobredemanda de bienes de consumo, porque recuerden, se producen menos bienes de consumo, teniendo la misma demanda de bienes de consumo, hay una escasez de bienes de consumo. Entonces suben los precios, por antonomasia, sube los precios, menor oferta, sigue la misma demanda, sube los precios. Entonces, en la segunda etapa se desata esa inflación y además sube los costos de los bienes de consumo, porque los bienes de consumo están también
lo que gastan las empresas en producir, que es cuál, agua, luz, teléfono y todo eso también sube precios. Eso son parte de la inflación. La inflación no es un solo producto, dos, es toda la economía. Entonces los bienes de capital, como ya invirtieron, empiezan a ya las máquinas a estar fluyendo en el mercado. ¿Qué significa eso? Que la venta de los bienes y servicios, primero de las máquinas, por un lado, pero de los bienes de consumo, baja. Sube el de las máquinas, pero baja el de los bienes de consumo. Pero lo que necesita es equilibrar cuentas los bancos privados y las empresas, porque ya prestaron dinero para los bienes de capital. Ahora, ya hay muchos bienes de capital, pero también hay muchos bienes de consumo, porque no se han comprado debido a esta alza de precios. Entonces, mete ahí de nuevo lo que se llama el Banco Central, su política monetaria expansiva, porque tiene que cerrar esa brecha entre oferta y demanda, debido a la política contractiva de que se le está desatando la inflación, tenía que contraer la masa monetaria, pero eso significa también caída de la producción de ahí para el futuro. Entonces los bancos, como no encuentran en la reposición de sus créditos, entonces sale el Banco Central al rescate de los bancos, porque si quiebran, se cae también el sistema financiero y se cae junto con el sistema económico. Una cosa arrastra a la otra, están íntimamente unidos. Entonces vuelve a entrar ahí la política monetaria contractiva y en la cuarta etapa genera una recesión económica, ¿no? Producto de este corte de dinero por producto de la inflación. Entonces las empresas con grandes inversiones empiezan a sacudirse porque no recuperan sus inversiones por la mayor venta, debido a que esa mayor venta se perdió en el camino por esta de la inflación, y los bancos tampoco recuperan lo que prestaron. Vuelve a entrar el Banco Central con una política monetaria expansiva en lo que se llaman los rescates a los bancos. Eso lo pueden ver en un video que se llama Sobredosis, el origen de la crisis financiera internacional del año 2008. Ahí en YouTube lo pueden buscar, Sobredosis, así se llama. Es unos muñequitos que se ven cómo le inyectan, pero es puro dinero para hacer que las tasas de interés caigan. Eso es lo que hemos visto en política monetaria. Eso es lo que ahorita ha salido el ministro de Economía, Waldo Mendoza, de decir, está controlada la inflación. Fíjense, ¿eh? Ha salido a decir eso. ¿Cuándo ha dicho? ¿Cuándo ha dicho un ministro de Economía que la inflación está controlada? Se supone que la inflación es baja. ¿Y por qué lo está diciendo ahora? Ah, es por toda la pichicata que le metieron el año pasado. Son 50.000 millones de soles de dinero adicional por el programa Reactiva, que es una medida keynesiana que fue por apoyo del Banco Central al MEF, porque recuerden que lo que hizo Vizcarra, ¿qué fue? Fue una medida irracional, mandar a todos a su casa, cerrar todo, eso jamás se hace. Y la tipa de Harvard, la ministra de Economía, estudiando en Harvard hizo eso. Qué mal ha dejado a su universidad, que ella se ha ido con un récord, o sea, entró como la tipa inteligente, ¿no? La de Harvard. ¿Y qué dejó como resultado económico? Un destrozo de la economía del -11%. O sea que en su currículo va a tener que poner eso. Yo dejé la economía -11%, o sea, destruyó por hacerle caso a Vizcarra. Debe haberle frenado, decirle, no se puede hacer eso, usted va a destruir. Y por cierto, miles, cientos de miles de empresas quebraron, más de 2.000 colegios privados tuvieron que cerrar, 6 millones de empleos se perdieron, mucha gente se perdió sus ingresos, tuvieron que entrar a la información. Por eso que la gente no agarraba y a la gente así injustamente decía, miren, estos que están saliendo a las calles van a duplicar el contagio, todo. Y no, era la gente que estaba buscando trabajo. ¿Qué cosa quieren? Que la gente se quede de brazos cruzados y que esperen su bono de 600 soles en su casa, bono independiente, bono me quedo en casa, bono rural. ¿Qué creen? ¿Que la gente va a esperar que el gobierno le dé la plata y encima retrasado, con meses de atraso? No, pues. Esas son las políticas monetarias muy, muy malas cuando hacen estas políticas contractivas y expansivas como la que hizo el Perú el año pasado, ¿no? Bien, esto sería la parte de la política monetaria. ¿Tienen preguntas al respecto?
¿Nada? ¿No hay preguntas? Entonces nos vamos a la última política que se llama la política comercial. Vamos a ver esto a continuación. A ver. La política comercial es interesante porque le da eficiencia a la economía. Vamos a ver. Definición. Conjunto de normas que regulan, controlan, supervisan, ¿qué cosa? Las exportaciones e importaciones. O sea, la gente que exporta y la gente que importa. A esa la van a controlar, la van a supervisar, la van a ejecutar. Y en la entidad que lo hace, el MINCETUR. Entonces, recuerden bien, la jerarquía es política, instrumentos y variables. ¿Qué va a controlar? Bueno, va a controlar las exportaciones. ¿Con qué lo va a controlar? Ah, con los tratados comerciales, con la integración económica, con las autonomías, etcétera, que se traduce también en lo que se llaman las políticas comerciales de dos tipos, proteccionista o librecambista. Vamos a ver cómo es esto. El proteccionismo es una imposición de una, digamos, de una revancha política que ocurrió a propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque hasta 1914, después del tratado que hizo Cobden con Chevalier entre Francia e Inglaterra, Chevalier es de Francia y Cobden es de Inglaterra, suscribieron un tratado de libre comercio. Era la época dorada del liberalismo. O sea, entre 1845, 42, cuando se deroga las leyes del grano, esa es la Liga de Manchester que se tira abajo eso con una campaña fenomenal en las plazas públicas, explicándole a la gente los beneficios del liberalismo y todo eso. Dura hasta 1914 en que entra en guerra por el tema este de los alemanes, cuando un alemán asesina, un loco alemán asesina al príncipe Fernando II, algo así de Austria. Y se inicia un lío ahí diplomático y que termina en una guerra, Hitler invade Austria, y empieza. Entonces los amigos de Austria, que era Polonia y eran otros países cerca, Suiza, todo, le declaran la guerra a Alemania, Alemania eleva los aranceles, o sea, ahí empieza la réplica, eso se llama retaliación comercial, o sea, la venganza comercial, aplica altos aranceles a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero con mayor énfasis en la Segunda, porque entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y la economía se empieza a ralentizar, o sea, se empieza a frenar. ¿Debido a qué? Debido a estos niveles de aranceles. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto a las importaciones. Entonces, si eleva Alemania los aranceles a los países que le declararon enemistad, entonces los países también elevan, que son parte del problema, entran también Inglaterra, Francia, ¿no? Los países europeos, Polonia, todos empiezan a, ¿qué? A elevar los aranceles. O sea, es una guerra arancelaria. Eso se llama proteccionismo, como que si la solución frente a un ámbito político fuese la guerra comercial. La guerra comercial termina perjudicando a todos. Llega hasta, lo estoy haciendo bien resumido porque es un poco largo esto, pero a ver, el tema es que en la Segunda Guerra Mundial entra Estados Unidos, ¿no? Y entonces Estados Unidos todavía hasta 1922, 23, mantenía una economía media libre, ¿no? Seguía con su tema del desarrollo agrícola, porque Estados Unidos no destaca por ser país industrializado, eso se ve en la década del 60, 50, ya se empieza a notar eso. Pero Estados Unidos comenzó como una nación agrícola, que luego fue los inventores y todo eso que ustedes ya conocen, Ford y todos los conocidos innovadores, ¿no? De la industria del automóvil, de la industria aeronáutica, el teléfono, la luz, todo empiezan a inventar, porque era una época de oro, ¿no? Era libre,
libre empresa, se le decía así, al sistema de libre empresa se le conocía a Estados Unidos. Hasta ahí, bien. Empieza a afectar, porque recuerden que Inglaterra y Estados Unidos son como dos naciones hermanas, uno es como Perú, España, algo así, y entonces le declaran la guerra los alemanes a Inglaterra, invaden, en cierta manera, bombardean Londres con aviones alemanes y Estados Unidos entra en la guerra, pues. Churchill incluso habla, se defiende de los alemanes, porque iba a claudicar ahí con el anterior canciller. Y eso toma partido Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entra en el año, no, a ver, estamos hablando de 1941, que se declara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y eh, el gobierno de Estados Unidos, o sea, el Congreso de Estados Unidos introduce una norma que se llama la ley de Smoot-Hawley, así se llama, que son 2 senadores, para elevar los aranceles de Estados Unidos, porque en 1929 ocurre el fenómeno este de la bolsa de Nueva York, que se desploma, ¿no? Y entonces había mucha fuga de oro de Estados Unidos a Inglaterra, producto de este desequilibrio de balance de pagos que tenían estas dos naciones. Producto de la guerra, ¿no? La destrucción y todo eso, pues hace que las divisas empiezan a fluir. Y el oro era el patrón en ese momento. El patrón oro era el patrón de intercambio, ¿no? Todo lo que se emitía de dinero con respaldo en la bóveda de oro de los bancos, ¿no? Ese desequilibrio de balanza de pagos le inducen a Estados Unidos a levantar restricciones para evitar que las exportaciones caigan y las importaciones se lleven todo el oro a Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede? Con esas dos aranceles, como Estados Unidos estaba desarrollándose, empieza la economía a descender en todo el mundo, porque Estados Unidos ya empezó a sustituir a Inglaterra en el liderazgo económico. Y eso repercute en Europa, repercute en Estados Unidos, etc. Entonces, en 1933 la economía norteamericana se desploma, así peor que la del 29 incluso. Entonces, creyeron ellos que con el proteccionismo, con esta ley de Smoot-Hawley, se iba a reparar el daño, ¿no? Lo cual acentuó más. Entonces, no se equilibra bien las finanzas de Estados Unidos, le produce déficit comercial, que significa que más divisas salen de la que entran. Y bueno, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial con aranceles altos, declara la guerra a Alemania, la tríada ahí, Alemania, Italia y Japón, y se embarca en un proyecto político, terminan mal todos, ganan los aliados, con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, le ganan a los alemanes, a los italianos, a los japoneses, le hacen firmar un tratado de paz a Alemania, que tiene que pagar los costos de la guerra, con oro que tenía guardado ahí en las bóvedas, en los bancos alemanes, y querían todos los países restituir lo que se había roto en 1914. Entonces, se crean instituciones restitutoras de 1914 hacia atrás. Crean el GATT para restablecer el comercio libre. Crea el Fondo Monetario Internacional para restablecer las balanzas de pago equilibradas, es decir, para que los tipos de cambio no fluctúen tanto. Crean el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para, digamos, prestarle a Europa, a los principales países afectados por la Segunda Guerra Mundial, para que pongan en marcha los programas llamados de infraestructura, ¿no? Para reactivar la economía al estilo keynesiano. Y la ONU para darle una paz política, sin violencia en todo el orden. Entonces, ese era más o menos el clima que querían para que funcione el comercio libre como querían ellos. Entonces, GATT es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, ¿no? Que eran una serie de rondas comerciales con la finalidad de ir bajando, porque se entendía que no lo podía hacer de golpe, porque hay industrias que recién estaban naciendo, como es el caso en Europa. Esa se llama la doctrina de la industria naciente. Como el niño, ¿no? Cuando comienza a caminar, tienes que tú estar detrás. Bueno, en economía es detrás de las industrias. Hasta que crezcan las industrias, ya lo sueltan, le liberas al mercado y ya se ponen a competir. Es una doctrina falsa, ¿no?
Al final la industria textil peruana se la pasó 50, 60 años de su vida con ese tema de que todavía no están listos, que todavía no están listos, que todavía no están listos para competir. Era ya los 90 y seguían con eso de que los 90 ya era la libre competencia, buscaban competir y no, todavía no estamos listos, decía la industria textil. Entonces, ¿qué empieza? Empieza los sistemas económicos a remodelarse a partir de una serie de iniciativas de los gobiernos llamados tratados de integración. En Europa comenzó con el Plan Schuman, que lo puso este canciller francés o diplomático francés, con la finalidad de volver a Europa a los niveles antes de la guerra, es decir, tenía un peso político en Europa, querían restituir eso. O sea, quería contraponer a Estados Unidos, a Japón, a los países que eran más o menos desarrollados por esa época y que Europa fuese unida. Y ahí ese era los comienzos de lo que sería la Unión Europea de ahora, ¿no? El Tratado de Roma en 1959. El mercado común centroamericano, que es el mercado común centroamericano, que es el MSCA, en 1961. El ALALC, en 1962, con John F. Kennedy, lanza la iniciativa, la Alianza para el Progreso. Dentro de eso estaba la Alianza de Libre Comercio de América Latina y el Caribe, que se llama el ALALC. O sea, estamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado. Y en lo que sucede en América es curioso, ¿no? Mientras a los europeos pidieron ayuda, le dieron miles de millones de dólares para reconstruir sus puertos, carreteras, autopistas destruidas por la guerra. Lo mismo pide América. Dice, por favor, que nos ayude las Naciones Unidas, porque también nosotros necesitamos infraestructura para el desarrollo y así se activa la economía. Ah, bueno, miren, antes de comenzar con eso, primero tenemos que saber qué es lo que causa la pobreza a ustedes. Y le crean una comisión especial, Comisión Económica para América Latina, llamada la CEPAL. ¿Quiénes toman el mando? Los rojitos y los caviares, que se llama los estructuralistas. Entre el más conocido de todos, porque fue presidente de la República de Brasil, fue Enrique Cardoso, fue presidente de Brasil, él fue uno de los impulsores. Pero el más conocido en el mundo académico se llama Prebisch, un argentino, que habló de la teoría del centro-periferia, que los países desarrollaran el centro, los países subdesarrollados tipo Perú, Colombia, Argentina, etcétera, serían los subdesarrollados y que el intercambio era desigual, miren la palabra que emplea, desigual, que los países centro, los países desarrollados son los que procesan la manufactura, le envían los países subdesarrollados, o sea, los países periféricos al país de centro, las materias primas y lo transforman y se lo devuelven en valor agregado, o sea, industrializado. Y que si seguía así, los países de América Latina se iban a descapitalizar teniendo cada vez menos ingresos de divisas y más salida de divisas, lo cual iba a originar que su balanza de pagos, sobre todo la comercial, iba a entrar en déficit y se iba a parar el desarrollo. Y eso es como un nudo, no se puede desatar de esa manera. ¿Qué se necesita? Cerrar los mercados, sustituir las importaciones y empiece el desarrollo hacia adentro. Es decir, no hay que buscar el comercio con los países desarrollados, sino buscar el comercio y las inversiones entre los países subdesarrollados. Y ahí entra con el tema de los esquemas de integración. Le venden la idea a Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, formar lo que ahora se conoce como la Comunidad Andina. En ese tiempo se llamaba el Acuerdo de Cartagena, 1969, que lo impulsó Velasco muy fuertemente en el Perú. Así que el Perú se embarcó en el proyecto de hacer eso y se puso a producir motos, el Perú producir motos. Le quería hacer competencia a Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Se puso a fabricar refrigeradoras, cosas que por las propias ventajas comparativas no tenía, pero se endeudó muchísimo el Perú para hacer estos proyectos de integración con sustitución de importaciones. O sea, querían que la industria peruana sustituyera las importaciones de bienes manufacturados, o sea, de bienes industriales en el Perú. Y creó ahí Morabeco para los chasis de los transportes públicos
INRESA, que todavía creo que existe, Industrias Reunidas, que era para el tema de línea blanca, licuadoras, lavadoras, refrigeradoras, como ustedes ven ahí, motos, en Bolivia, industria petroquímica, así eran una planificación centralizada de los gobiernos para decirle a las industrias qué es lo que deberían producir. Bueno, como ustedes saben, todo intento del gobierno en materia económica siempre tiende a fracasar. Así que se acompañó esto con la crisis del petróleo. Los árabes empezaron a regalar mucho dinero a través de los bancos, le prestaron mucho a los bancos. El Perú tenía, creo que, si no me equivoco, 10.000 millones de deuda en el año 69 con Velasco y lo duplicó a 20.000 millones, porque se endeudó comprando armas, una serie de cosas. Y esa deuda se tuvo que pagar en los 80 y se tuvo que pagar con tasa de interés alta. Y América Latina sufrió toda la década del 80 el problema de la deuda externa. O sea, no tenían cómo pagarle porque no producía muchas exportaciones. Y es que el Perú no había hecho las reformas. Si hubiera hecho las reformas tipo Pinochet del año 74, Chile se salió del tratado del Acuerdo de Cartagena, porque eran estos 5 países. No estaba Venezuela en ese tiempo. Y Chile se sale por no aplicar la decisión 24 o la decisión 21, que era una de prohibir que el 100% de las utilidades lo pudieran repatriar las inversiones extranjeras. Ah, dijo Chile, yo me voy, porque si mi economía se basa en la apertura de los mercados y el libre comercio, a mí me están diciendo desde el Acuerdo de Cartagena que no aplique mi política económica de manera libre, o sea, que trate a los inversionistas como fueran enemigos, porque ese era el discurso, pues Velasco era anti-inversión extranjera, era el imperialismo y que toda esa tontería de los rojos, ¿no? Que todos eran enemigos, ¿no? Bueno, tuvo que hacer las reformas Chile del año 74 con Pinochet, le fue muy bien hasta el año 2019, que bueno, y es un tema político, ¿no? No tuvo la derecha esperada, pero le sacó mucha ventaja a Latinoamérica. Chile empezó a despegar desde el año 74 con sus reformas de bolsa. Se cae el muro de Berlín, o mejor dicho, lo tumban, no se cae, los alemanes salen a la calle, producto de esta perestroika, el glasnost, donde declara Gorbachev que hay que hacer reforma, hay que ser transparente de los excesos del socialismo, el comunismo no sirve para nada, que no sé cuánto, hacer reformas de mercado, bla, bla, y pum, se empieza a desplomar todo, la cortina de hierro, que era en ese tiempo estaban los alemanes y los que habían hecho un pacto, ¿no? Stalin, ¿no? Stalin, Hitler y no me acuerdo si está Churchill, creo los tres ahí, un pacto ahí del comunismo. Ah, sí, sí, seguramente, te decís suavecito, sí, Velasco, sí, un caviarcito, ¿no? Caviarcito. Entonces, esa nuevos aires afectó obviamente a los problemas económicos en el Perú con Fujimori, Menem en el año 89, allá Chile venía desde con Pinochet, Ecuador, todos empezaron a aplicar la receta del consenso en Washington, ¿no? Que era, básicamente eran 10 medidas, que eso lo pueden ver en, consenso de Washington era 10 medidas: privatizar, desregular, modificar constituciones, ampliar los derechos de propiedad, libre comercio, mercado laboral libre. Eran 10 medidas, que eran bastante liberales, pero no lo profundizaron los gobiernos. O sea, Fujimori se quedó con una parte de la reforma, hizo algo, pero no lo completó, ¿no? Entonces, esto de aquí tuvo una influencia tremenda, ¿no? En las economías, la peruana, toda la latinoamericana, una influencia tremenda al punto de que desmontaron muchas estructuras. A Fujimori lo tienen encerrado por haber hecho las reformas. Nunca la izquierda le perdonó que le haya cortado los privilegios, le haya quitado muchos espacios políticos con las reformas económicas. Eso es lo que nunca se lo ha perdonado. Y claro, como Fujimori cometió el exceso de ser, tener ¿cómo se llama? A un asesor ahí que era el que hacía todo el arreglo con los coimeando, etcétera, militares, todo, pum, lo metieron en el mismo saco, etcétera, que se robó los lingotes de oro, que mató a un montón de gente, que esterilizó, todo por la izquierda, su narrativa, ¿no? Para meterlo ahí en la cárcel de Fujimori, ¿no?
Pero lo cierto es que arregló muchas cosas de economía que no le ha perdonado mucho a la izquierda. Y ahí eso es lo que le ha dado un poco de soporte, que la gente pues haya salido a las calles, ¿no? Que no quiere nada de comunismo. Ha sido justamente eso, ¿no? Que no haya hecho las reformas de como querían la izquierda. Y eso que gobernó Fujimori con la izquierda, o sea, Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacio, todo ese grupo de gente gobernó en las privatizaciones. Álvarez Rodríguez fue uno de los del comité de adjudicación, no me acuerdo si era de infraestructura de servicios públicos, él estuvo metido, o sea que él sabía de todo lo que hacía Fujimori, claro. Pedro Franque también trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección General de Tesoro Público, creo, algo así. O sea, hay mucha gente de la izquierda que ha trabajado con Fujimori. O sea, lo conocen a Fujimori, hizo la reforma, por eso no le perdonan, pues. Bien, entonces, esta globalización desata una serie de nudos para el tema comercial, pero claro, lo que uno esperaba como un liberal era libre comercio. Pero claro, ahí ya entra otro tema. O sea, sustituyó los altos aranceles, que eran lo que vimos hace un rato, por medidas de defensa comercial, derechos antidumping, que eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Ya van a ver, o sea, el comercio que era proteccionista fue sustituido por el comercio administrado, que es una versión más light del proteccionismo. Vamos a ver. Medidas proteccionistas. ¿Qué cosas son? Bueno, son formas de prohibir o formas de que se dificulte la entrada de bienes importados. ¿Y qué tipo de medidas son estas? Hay de tres, pues, las naturales, las arancelarias y no arancelarias. Las proteccionistas tienen que ver más con las dos últimas, no con la primera. ¿Por qué? Porque las primeras son, pues, como ubicación geográfica, costo de transporte, pues, obviamente, una distancia mayor, el costo de flete es mayor, pues, entonces los productos se ven afectados en el precio final, ¿no? Pero cuando tú hablas de barreras arancelarias, no, eso ya lo ponen los gobiernos. ¿Y qué ponen los gobiernos? Ah, no, paga. Dice, paga lo que ingresa, paga lo que sale, porque la exportación no se emplea mucho, pero sí también Argentina lo aplicó en el año cuando estuvo Cristina Kirchner gobernando. Ella aplicó impuesto a la exportación de soja, que era el principal producto de exportación. Bueno, se puede dar esa locura de los gobernantes, ¿no? Y todo con la finalidad de tener ingresos, porque del proteccionismo sí no se puede esperar los ingresos porque como prohíben, entonces como no ingresa, entonces no hay impuestos que pagar, entonces no hay recaudación lo que importa ahí, sino proteger la industria, ¿no? Que la palabra proteger no es la palabra es impedir. Proteger no tiene nada de protección, más bien lo descapitaliza, ¿no? De las barreras arancelarias hay de tres tipos, el específico, que es por volumen, el valor en que es por precio, o sea, le fija un valor al producto, un porcentaje adicional, y el mixto, que es la combinación de ambos. La política antidumping, que es la medida, es esa que les dije del comercio libre, que debe haber sido, lo sustituyeron por comercio administrado. El antidumping dice, si a alguien se le ocurre vender un producto por debajo del costo en el Perú, eso es dumping. ¿Y quién se queja de eso? ¿Los consumidores? No. Quien se queja son los productores, los que acá compiten, porque alguien viene con esa propuesta que las escuelas incluso de negocios les enseñan a los gerentes y los que van a ser próximos gerentes o quieren perfeccionar su conocimiento de gerencia, les enseña a cómo introducir productos en el mercado, que tiene ahí de tres tipos: por innovación, por tipo o sea, el tipo de precio, o sea, el qué precio vas a entrar, con precio bajo, alto, y el otro que es por sustitución de línea de producción. O sea, esas cosas se le enseñan en la universidad. Y cuando tú aplicas la de el precio bajo, o puedes perder incluso, o sea, precios por debajo de tu costo, e inmediatamente los quejosos de los que le hacen competencia a esta propuesta, que puede ser de afuera o de adentro, agarran y le dicen, está haciendo dumping. Este señor está vendiendo por un precio por debajo del costo, no está malogrando el mercado. ¿Eh? O sea, se dan cuenta que Indecopi nomás sirve para los intereses de los productores y no para el interés del consumidor. ¿No se beneficia acaso con precios más bajos? Si alguien viene y regala su producto porque está perdiendo, ¿ustedes no estarían contentos como ser beneficiarios de un producto así? Por una zapatilla Nike que entra
que normalmente está a $40 a precio internacional, y viene un tipo que dice, no, yo lo ofrezco a 20. Ah, no, los productores nacionales, porque no pueden producir zapatillas a $20, se quejarían y dirían a Indecopi, oiga, señor Indecopi, póngale aranceles, o sea, derechos antidumping a este señor que viene con una zapatilla de $20, porque su negocio de allá de Estados Unidos le sale 40, ¿cómo es posible que produzca a $20? Está perdiendo, eso no valora el mercado. Eso, ¿quién se queja de eso? Los productores. O sea, el mercado de los Indecopi es el mercado para favorecer a esos mercantilistas. Pero tú que quieres comprar una zapatilla, ¿te quejarías porque te lo vendan a $20 algo que está a 40? ¿Te quejarías? No, pues, eso es, esta cosa de Indecopi está creado para los intereses de los productores, no para la mayoría de los intereses de los consumidores. Así igual es en el tema de la industria. Igual, es nada más que en el tema de la industria ya no es un producto, es la industria entera. O sea, dice, hay una industria entera donde se demuestra que las importaciones están subiendo y los productos industriales están bajando. Esa correlación entre subida y la otra bajada hace que vayan pidan a Indecopi, por favor, pongan unas salvaguardas, unos impuestos para que frenen estas importaciones que cada vez están subiendo y porque está originando que nosotros perdamos mercado. Ellos son más eficientes, nosotros somos los ineficientes, pero nosotros vamos a perder empleo, los trabajadores se van a quedar en la calle, entonces la medida es política. Como verán, no es nada técnico, es política. Eso es lo de Indecopi igualito. Van y dicen, ya, le vamos a dar un año, esa es la ley, así dice, ¿no? Un año para que se adapten. Así que le dan un año a la industria para que se adapte. Pasado el año le quitan, pero eso es también porque no se han adaptado a la competencia, ¿no? Bien. Estas son las barreras no arancelarias que viene heredada de la OMC. Por si acaso la OMC se tiene el convenio con ellos por ser miembros fundadores del GATT, GATT 1945. OMC es del año 2000, a ver, no, 1995, después de la última negociación que hubo, no me acuerdo si fue en la ronda de Uruguay. Entonces dicen, bueno, vamos a establecer la última ronda, que es la del descenso de los aranceles, pero van a poner lo siguiente: norma sanitaria, licencia de importación, dumping, salvaguarda, propiedad intelectual, medida en materia de inversiones, que eso plega la expedición, norma de origen, servicios, caja verde, caja azul, caja ámbar, miren todo, o sea, se sustituyen los aranceles, se reemplaza con medidas no arancelarias. Entonces, esto es un chiste porque realmente pues juegan mucho, ese es por la ausencia de la derecha, todo esto ocurre por eso, ¿no? Entonces, sustituyen el comercio proteccionista por el comercio administrado. ¿En qué consiste el comercio administrado? En estas normas. ¿Qué es norma sanitaria? Ah, bueno, todo el tema de regulaciones de entrada de productos. Por ejemplo, si hay algo que tenga que ver con ropa usada, no se puede dejar entrar ropa usada porque trae enfermedades. Fíjense, ropa usada trae enfermedades. Antes de que ocurriera esa prohibición, se tenía por, digamos, como mercado, traían a la gente ropa usada y una persona con 50 soles se vestía bien. Los pobres. ¿Y quiénes creen que se quejaron? Se quejaron los pobres de que las enfermedades, se ponían la ropa y se contagiaban y qué sé yo. No, ¿saben quién se opuso? El Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria presentó un proyecto de ley para prohibir la importación con fines lucrativos. O sea, no se podía hacer negocios con ropa usada. Ahora, ¿qué ocurre? Puedes traer ropa usada, pero no para vender. Fíjense la contradicción. O sea, acá, si tú vienes con fines donativos, vienen, traen la ropa, te la regalan en Japón, te la regalan en Italia, ropa usada, ¿no? Que viene de allá. Pero si tú no lo vendes, lo puedes regalar a los pobres. ¿Dónde se dan cuenta la contradicción? O sea, es política, queridos amigos, es política. Y la política mala, por cierto, no tiene buenos argumentos. Licencia de importación, bueno, acá en el Perú hubo, para traer carne importada de Argentina tenías que pasar por una institución que se llama Instituto de Comercio Exterior, que en ese tiempo estaba liderado y comandado por el que fue candidato a la alcaldía por el APRA, Enrique Cornejo. Él era el mandamás ahí, y decía, ah, carne, ah, no, tienes que pasar por acá para darte permiso, y ahí pues venía
Claro, que a él no se le descubre nada, sino a los funcionarios, ¿no? Sobre todo es corrupción en esa época de Alan García. Esta es la época de Alan García 1, ¿ah? No del 2. El 1 es el 2. Dumping ya lo hemos visto, que son impuestos, prohibiciones de entrada de productos por el tema de que cómo puede ser que venda un producto por debajo de su costo, ¿no? Propiedad intelectual, por ejemplo, que ahí están las marcas, las patentes y todas esas cosas proteccionistas que no puedes vender, supongamos, ropa con marca Coca-Cola. Ese es propiedad intelectual, pues. No puedes vender. Porque como es una marca tan fuerte, la Coca-Cola invirtió un montón de dinero para protegerse contra la competencia de cualquier tipo de producto. ¿Ah? Un lapicero no puede ser Coca-Cola, un cuaderno tampoco, una cinta de audio tampoco, no se puede llamar Coca-Cola. Está protegido eso, entonces no puede haber comercio de eso. Esas son medidas proteccionistas, ¿ah? Las barreras no hacen. Las medidas en materia de inversiones, por ejemplo, medidas en materia de inversión. ¿Qué viene a hacer? Lo primero que vino de las inversiones en el Perú fueron las lácteas, en el año 92. Vinieron de Nueva Zelanda, de Holanda, una se llamaba Bellalandesa, la otra se llamaba otro nombre, otra marca. ¿Y qué pasaba? Boloña, que contó esto en su libro que se llama Experiencias Económicas al Servicio de la Gente, él fue ministro, ese es el dueño, ese es el creador de las reformas de mercado en el Perú, Carlos Boloña Ver, el que fue Carlos Boloña Ver, porque murió el año pasado, creo, producto de una enfermedad en Estados Unidos. Pero él es el que se le debe, por lo menos, los avances de las reformas de mercado en los años 92 y 93. No, sí, 92, 93. Y se hizo ahí las privatizaciones, todo, gracias a él. Y él tiene un libro sobre la escuela austriaca, bien bacán, ¿no? O sea, deben seguirlo. Es como un Pedro Beltrán, pero de los 90, algo así. Mejor todavía, porque hizo privatizaciones fuertes. Y él contaba que él soltó el paquete de medidas para que entraran las inversiones extranjeras en industria láctea y que podían invertir todo su capital en traer insumos imagínense, la leche de las vacas de allá, insumos de allá, ¿no? Traerlos acá para vender la leche, con la mejor leche del mundo, de las mejores vacas del mundo, las mejores alimentadas del mundo, tanto de Australia, de Nueva Zelanda, de Holanda, todo así, ¿eh? Y se entera el ministro de Agricultura, Carlos Amati León, que creo que todavía sigue siendo profesor de la Pacífico, y se entera de que Boloña le había entregado a Fujimori ese decreto legislativo, creo, algo así, para que liberalice ese mercado de las inversiones. Y pum, se entera eso y le pide a Fujimori la resolución, el proyecto de ley, y le hace modificaciones sinvergüenza. ¿Por qué? Porque le prohíbe a las empresas lácteas utilizar todo el insumo de las mejores vacas del mundo, ¿ah? Para sustituirlo por leche nacional. Miren el despropósito que utilizó por los lobbies que hicieron en el Ministerio de Agricultura los fongaleros del sur. O sea, le dijeron, los niños del Perú en los años 90, o sea, a partir del 93, 92, que nacieron ahí, por este ministro, se perdió la oportunidad, los niños nacidos en el año 91, 92, de beber la mejor leche del mundo. ¿Y eso sabe qué significa? Que hubiesen estado mejor nutridos. Y estos salvajes prefirieron que la leche nacional, o sea, que estuvieran menos mejor alimentados que con la leche traída de las mejores vacas del mundo de Holanda, Australia, todo. ¿Por qué? Por el mercantilismo, señores. El mercantilismo, fíjense hasta dónde puede llegar a privarle a los niños del Perú que se nutrieran y que pudieran tener mejores alimentación para que su cabecita se pudiera formar mejor, ¿no? Pero fíjense hasta dónde llega la indolencia de estos salvajes del mercantilismo, ¿no? De prohibirle a los niños que tomaran la mejor leche del mundo. Bueno, esas son medidas en materia de inversión
que no le dejaron, porque decían, no, primero el 60% importado, 40% nacional. Luego el segundo año, 50-50. El tercer año tenía que ser al revés, 60% nacional, 40% importado. Y al final de los 5 años era 100% leche nacional. Inspección previa a la expedición es otra medida proteccionista que consistía en lo siguiente, que cualquier producto importado que entre tenía que pasar por una muestra para ver si realmente lo que estaba declarando, lo que estaba trayendo era conforme a lo que decía el container. Tenía que sacar una muestra de container. Y ahí se demora, y hay costos adicionales de almacenaje y todo eso también se puede ser una barrera proteccionista, puede aumentar los costos de almacenaje en el precio del producto. Normas de origen es otra medida proteccionista porque si antes, por ejemplo, un colombiano quería traer juguetes o exportar desde Colombia juguetes al Perú y no lo podía hacer porque el Perú le ponía aranceles del 10%, pero como tenía un convenio de libre comercio entre Bolivia y Perú, lo podía ingresar por la frontera boliviana-peruana. Y se dieron cuenta los proteccionistas, que dijeron, no, 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 eso no es producto boliviano, ese es producto colombiano, porque entre Perú y Bolivia no se cobran aranceles, no se cobran impuestos para cualquier cosa que entre y salga de esos dos países. Y lo que están haciendo los colombianos es hacerlo pasar por boliviano. Así que prohíbase el ingreso libre de frente de los productos que vengan desde Bolivia, porque ahí hay productos colombianos. Y crearon las normas de origen. O sea, tenía que ser con 60% de valor agregado en el caso de que viniese algo desde Colombia, tenía que entrar desarmado. O sea, que tenían que los bolivianos armarlo. Las normas de origen eran que toda la mano de obra que armara el producto tuviese que ser de origen del país. Me refiero si los colombianos querían hacerlo pasar al Perú vía Bolivia, tenía que ser la mano de obra de Bolivia. Si lo hacía pasar por Chile, tenía que ser con mano de obra de Chile. Porque si tenía que ser de frente exportado de Colombia a Perú, tenía que pagar el impuesto del 15%. Esas son formas, ¿no? Después hay otras barreras no arancelarias por el tema de servicios. Por ejemplo, los bancos no pueden aceptar capital extranjero. Esa es una barrera al comercio. Recuerden que los servicios es parte del comercio internacional. No es que puros productos sea comercio internacional. Un servicio financiero ofrecido por Citibank es comercio internacional de servicio financiero. Está clasificado así. En telecomunicaciones, igual. En banco dicen, no puede haber capital puro extranjero, tiene que ser con capitales peruanos. Eso también es una barrera proteccionista, no quiere que haya inversión directa extranjera en materia de banca. Eso es la ley de banca, esas son leyes que hay que derogar. Igual en telecomunicaciones, no puede un extranjero poner una radio en el Perú, un extranjero directamente no lo puede hacer, como tampoco canal de televisión. Esa es la ley de telecomunicaciones, fíjense qué proteccionistas. Allá sí van a encontrar en servicio profesional, el colegio de abogados. A ver, fíjense cuánto le cobran a un abogado extranjero que primero tiene que pasar por dar un examen aquí en alguna, tiene que recibirse de abogado en el Perú. O sea, un famoso abogado de Nueva York no puede venir a hacer su ejercicio profesional en el Perú de manera directa. Tiene que una universidad darle el título de abogado acá para que luego pueda ingresar al colegio de abogados y le den la matrícula. Así es el proteccionismo. Así le prohibieron a un arquitecto austriaco que hizo el diseño del edificio de Interbank que está en la vía expresa con Javier Prado. Eso lo hizo un arquitecto austriaco, pero él se tuvo que seguir con un curso en la Católica sobre arquitectura para que le dieran la autorización para que pueda ejercer su profesión aquí. Cosas así, pero increíbles, irracionales, incomprensibles. ¿Por qué? Porque esos son proteccionismos encubiertos, pues eso se llama comercio administrado, no es comercio libre. Caja verde, caja azul, caja ámbar son las modalidades de ayuda que le hacen a la agricultura, porque lo que están evitando es que se le dé ayuda directa con dinero, o sea, subsidios, eso. Entonces crean modalidades, dicen, bueno, el gobierno puede dar caja verde, es decir, dinero para desarrollar semillas, resistencia contra plagas, ¿no? Eso ya, eso está bien, que el gobierno invierta ahí, no es transferencia de subsidio. La azul
tiene que ver ya con cuestiones, por ejemplo, infraestructura, canales de regadío, eso tampoco es subsidio, eso es ayuda a la agricultura. Y la ámbar ya entra en una zona media, ya prohibitiva, casi prohibitiva. Mira, se acepta que tú le ayudes al agricultor con que la tasa de interés, que sea algo preferencial, pero no tiene que ser directo, indirecto. ¿Qué es cosa es indirecto? Por ejemplo, el Banco Agrario que existe en el Perú no le presta directamente al agricultor, le abre una línea de crédito en un banco comercial y el banco comercial previa calificación le otorga sí o no al agricultor con la línea que se abrió en COFIDE, o perdón, el Banco Agrario, que es Banco de Segundo Piso. Y bueno, de los resultados económicos, el Banco Agrario ha entrado en rojo, para que sepan. O sea, se han ido prestando a empresas grandes, ni siquiera a las pequeñitas, que ese era el destino final de los recursos. La medida fitosanitaria tiene que ver con plagas, o sea, no dejas entrar café si es que tiene plaga aquí en el Perú, porque dicen que la que viene de afuera también la tienen. Y ahí sí, también hay regulaciones en el área, en el tema vegetal. Así como les hablé de la ropa, también en el tema de sanitario, por ejemplo, tiene que ver con regulaciones en el ámbito, por ejemplo, vaca loca. Es una enfermedad que le da a la vaca y se vuelve
Ok, amigos, acá de nuevo. Vamos a seguir. El tiempo es oro. A ver. Me quedé creo que en la parte de contratación pública, ¿no? Bien, entonces decía que contratación pública, el Perú no suscribió este acuerdo plurilateral porque no era multi. Multi es todo. Acá el OMC era voluntario hacerlo, mientras las anteriores no, las anteriores sí eran definitivamente incorporarlo dentro de la legislación nacional, porque todo esto son leyes, todo esto que acabo de decir, norma sanitaria, licencia de importación, dumping, todo eso forma parte de las leyes malas que hay que derogar. Y contratación pública es también una ley que no se ha dado, en el caso de la OMS, aquí no se ha instalado porque eso le iba a significar al gobierno peruano alinearse a las exigencias de la normativa internacional en contratación pública. ¿Por qué no quiso? Porque hay unas leyes que le favorecen a ciertas licitaciones públicas internacionales que realiza el gobierno. Por ejemplo, le da 10% de puntaje adicional a cualquier empresa peruana que concurse con empresas del extranjero para abastecer al gobierno peruano de bienes o servicios. Y eso en contratación pública de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, no se permite. Entonces no quiso suscribir. Además, hay una serie de normas de transparencia que los gobiernos no quieren a veces sujetarse, ¿no? Para no ser de alguna manera examinado por sus pares en los países donde están averiguando, viendo si se le está tratando bien a los países, a las empresas de los países extranjeros en estas convocatorias que realiza el gobierno en materia de licitación pública, ¿no? Bien, entonces ustedes han visto barreras no arancelarias, ¿no? En el comercio internacional tenemos las exportaciones e importaciones, y como ustedes saben, la diferencia de ambas, si es positiva, en el sentido de exportación mayor que importación, se dice que la balanza comercial es positiva, pero si el valor de las importaciones, o sea, de las mercaderías importadas, supera al valor del valor de las mercaderías que han sido exportadas, entonces se dice que la balanza comercial es negativa. Pero hay que hacer una tingencia aquí. No todo lo que sea balanza comercial es en el sentido económico, este es sentido contable. Por eso hablamos de la balanza económica. La balanza económica significa bienes que entran, bienes que salen. Por ejemplo, exportar significa enviar. Importar significa traer o que ingresen productos importados. Entonces, un país, desde el punto de vista de la balanza comercial, significa que son dólares que entran, dólares que salen. En el balanza económica son bienes que entran, bienes que salen, servicios que entran, servicios que salen. Si la cantidad de bienes que salen es mayor a la cantidad de bienes que entran, decimos que la balanza económica es deficitaria. Si la cantidad de servicios que entran o bienes que entran es mayor a los bienes que salen, se dice que la balanza económica del comercio internacional es positiva. No es lo mismo que la balanza comercial, que es si el dinero que sale es mayor al dinero que entra, se dice que la balanza comercial es negativa. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las importaciones generan salida de divisas, mientras que las exportaciones generan traída de divisas. Esa es la diferencia. Una cosa es lo comercial y otra cosa es lo económico. Ahora hablemos un poco de las etapas de la integración, para que se den cuenta un poco de de las etapas que hablamos de la Unión Europea y que pretendían los de la CEPAL, ¿no? Bueno, hay 6 etapas. Este proceso de integración económica parte de las preferencias arancelarias, ¿ya? Y después viene la zona de libre comercio, unión aduanera, mercado, y lo vamos a explicar uno a uno. ¿Qué es una preferencia arancelaria? Una preferencia es un otorgamiento unilateral que realiza un país en favor de otro. Por ejemplo, Estados Unidos nos hizo con el tema de las preferencias del Andean Trade Act,
que era una preferencia de algunos productos importados de Estados Unidos, o sea, que se exportaba desde aquí a los Estados Unidos y no pagaban ningún impuesto al ingresar. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que ciertos productos como, por ejemplo, el café, la papaya, eh, tenían impacto en el desarrollo alternativo para sustituir las plantaciones de hoja de coca por estos productos que acabo de mencionar. O sea, lo que quería Estados Unidos era una forma de combatir al narcotráfico, alentando a los campesinos a que sustituyan sus cultivos por los que he mencionado, cacao, café, papaya, si se puede plátanos, que sirvan, que eso tiene, en Estados Unidos tiene un precio que le pagan más y que eso significa que los campesinos podían ser campesinos exportadores de esos productos. Pero no funcionó, pues, porque lo que le paga el narcotráfico por el quintal de hoja de coca es mayor que lo que le paga el productos que sustituyan. Si es papaya, papaya, le pagará no sé cuánto, y si es café, café, pero al final, ustedes saben, cada uno es su propio juez de lo que hace. Si el campesino piensa que dejar la coca, las plantas de coca en su lugar y no cambiarla, es porque le da más rentabilidad que la que le propone los gobiernos y sustituye por café, por cacao, por papaya, por plátano, por piña, ¿no? Si no lo hacen es por algo, ¿no? Si es porque no hay rentabilidad. Entonces, eso era preferencia arancelaria, o sea, no cobrarle a las exportaciones peruanas en esos productos porque tenían fines políticos de combate al narcotráfico. Y ustedes saben que el narcotráfico se le combate liberalizando el mercado, pero eso no es motivo digamos, de propuesta, porque eso requiere todo un consenso internacional, sino te declaran Estado narcotraficante y te sancionan económicamente, te cierran los mercados porque eres colaborador del narcotráfico y etcétera, etcétera. Entonces no sirve hacerlo unilateral, tienes que hacerlo coordinado. Luego, cuando se dan cuenta los países, por ejemplo, Perú le puede dar preferencias arancelarias a Chile, Ecuador, dependiendo cuál sea su motivo, pero lo importante es que van entendiéndose. Cuando ya los factores comerciales empiezan a primar en estas etapas, le presionan a sus países, le dicen, señores, avancemos un poco más en este comercio que tenemos porque necesitamos que fluyan las inversiones, porque todo comercio trae inversión, ojo, todo comercio trae inversión. Vamos a otra etapa mucho mejor, ¿cuál es? Armemos una zona de libre comercio. El libre comercio es una zona donde ninguno de los dos paga impuestos y no es unilateral, son bilateral. Se hace una zona a propósito para generar comercio e inversión. Y esa es la segunda etapa. Pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Y ahí viene la tercera etapa. Porque ocurre que cuando dos países comercian entre sí y no se cobran aranceles, no significa que el resto o sea, el resto del mundo se beneficia de ese tratado de libre comercio, sino que el resto del mundo no tiene el mismo tratamiento y lo que va a suceder es lo que en teoría de la integración se llama la desviación y creación del comercio. Cuando tú eliminas aranceles, por ejemplo, entre tú y Chile, por ejemplo, Perú y Chile eliminan aranceles, entonces antes de la eliminación era más el comercio venía de Ecuador a Perú. Ahora que ya hay libertad de comercio entre Perú y Chile, ahora el comercio se desvía. Ya no entra de Ecuador porque ya no es rentable, sino lo que entra de Chile al Perú, ¿no? Entonces se sustituye el comercio. Sin embargo, también existe lo que hace un ratito hablamos de las normas de origen, que por ejemplo, entra por el lado de Chile porque Chile tiene aranceles más bajos que si lo ingresara por Perú. Ese efecto de que ya no entra por Perú, sino entra por Chile para luego utilizar a Chile para que entre a través de Chile para el Perú, eso se llama por la imperfección de las políticas arancelarias, según los proteccionistas. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una unión aduanera.
O sea, no solamente unión de dos mercados, sino de entidades que controlan la importación del resto de productos que no forman parte de este acuerdo de libre comercio. Por ejemplo, si es Perú y Chile, los dos que se benefician, no significa que Ecuador, Venezuela también ingresen. No, eso se le cobra normalmente su arancel. Entonces, para evitar que un arancel de Perú sea mayor que el de Chile, por Chile entra más mercadería que por Perú, entonces se uniformiza digamos, las oficinas de la SUNAT con la oficina de la SUNAT de Chile, y el nivel arancelario tiene que también ser igual. Entonces se habla de ¿qué? De un arancel externo común. O sea, si yo cobro 15% a los juguetes aquí, Chile también tiene que cobrar 15%. Eso se llama arancel, o sea, impuesto. Externo significa el resto de productos que vienen de otros países, no las que se cobran entre Perú y Chile. Común, porque las tasas de impuestos que le cobra al resto del mundo son iguales en los dos países. Cuando se obtiene esa finalidad, ya cuando se armoniza todo, entra una cuarta etapa, y eso se llama mercado común. Mercado común ya no solamente circula lo que se llama los productos y servicios. Se da por entendido que también entran los factores de la producción. ¿Qué entran? Los capitales. ¿Qué entra? La mano de obra. Y ahí se necesita la visa normal, ¿no? O sea, se necesita un pasaporte común para que los trabajadores de Perú se trasladen a Chile y de Chile a Perú sin ningún tipo de problema. No tiene que nacionalizarse ni tener visa, nada, no, simplemente es libre entre los dos países. Los capitales igual, y los bancos pueden instalarse en el otro país sin ningún tipo de tratamiento adicional por ser banco extranjero. Los dos países tienen la misma normatividad, ¿no? En este caso. O sea, trata igual tanto a los capitales, trata igual a la mano de obra, trata igual a los recursos naturales, trata igual a los empresarios. Todos son iguales ante la ley. Los dos mercados se unen para tratar por igual a todos, en el mercado factorial y en el mercado de bienes y servicios. Pero esto también, y ahí viene la otra etapa, la que se llama la unión monetaria. Requiere una moneda común para entenderse, así como en materia normativa tiene que haber una sola regla para los dos, también tiene que haber una sola moneda. Ese es el proteccionismo, no es que eso lo decimos los liberales, porque nosotros creemos en la libertad competitiva del uso de la moneda. No hay nada que imponer a nadie, simplemente la moneda se quedará aquella que demuestre ser confiable, transportable, almacenable, sea un refugio y valor y todo eso. Pero así lo tienen pues los planificadores de esta integración, que son por lo general burócratas internacionales que crean estas cosas para su beneficio propio, crean esta figura de la unión, que tiene que haber una moneda entre los dos países, que tienen que los dos bancos centrales unificar esfuerzos para lanzar una sola moneda, para que los comerciantes de ambos países no tengan que hacer tipos de cambio diferentes y que no sé cuánto. Una vez que logras esta etapa, ya estás listo para lo siguiente, que se llama la unión económica. ¿Y qué es la unión económica? La armonización de la política fiscal, la política monetaria y la política comercial en una sola. Y eso es una chambaza, porque significa que los ministerios de economía, los ministerios de todos los ministerios, tienen que ponerse de acuerdo cuál va a ser la línea política para ese mercado, para esa economía, para que todos funcionen sincronizadamente, porque no puede haber una tasa de interés más baja en el otro país y más alta en el otro. No puede haber una inflación más alta aquí y una inflación más baja acá. El tipo de cambio no puede ser distinto acá que acá. O sea, tiene que ser todo uno solo para que los agentes económicos tomen decisiones racionales. No lo tomen en función a la ventaja del otro país, porque los dos países es uno solo, desde el punto de vista económico. Y hay una etapa mayor, pero ya no corresponde aquí, que es la unión política, ¿no? Ya eso es otra cosa. Pero eso es, hasta aquí es la integración económica. Integrar significa dos piezas que han estado separadas se unen económicamente a través de las políticas que hemos visto, la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, queridos amigos, porque lo demás ya son tratados comerciales, y ya eso ustedes lo averiguan
pero sí hay cosas curiosas, por ejemplo, en una que les voy a poner aquí, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hay objetivos. Miren, fíjense nada más, esta es la última mirada que vamos a hacer. Los objetivos que dieron para firmar, ¿cuáles eran? Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas. Bueno, lo mismo dirían los gringos, ¿no? Las exportaciones estadounidenses a la economía más pequeñita de, o una de las pequeñas de Sudamérica. Ese es uno, ¿no? O sea, el enfoque mercantilista de nuevo, el acceso de las exportaciones. O sea, las autoridades peruanas, ¿por qué hicieron ese Tratado de Libre Comercio? Porque la balanza era económica, es decir, quería que los productos extranjeros entren, que lo que salga, que eso es lo correcto en economía. O sea, una economía se fortalece cuando entra más que lo que sale. No, lo hicieron por la balanza comercial, por el tema de las divisas, como si la divisa fuera la fuente de riqueza. Ya hemos dicho que el dinero no es fuente de riqueza, sino son los bienes. Bueno, las exportaciones traen divisas. Eso era su énfasis, hacer todo este tratado porque querían que las exportaciones peruanas las que entren al mercado más grande del mundo. Eso es mercantilismo puro. O sea, los exportadores, los importadores son pocos, digamos, no entran mucho en este tema. Y la otra, objetivo, incrementar y diversificar las exportaciones. O sea, la mentalidad de que Perú es una empresa. El Perú no es una empresa. El Perú es un conjunto de intereses, de los que exportan, importan, de los que invierten, ahorran. No puede hablar que el Perú exporta. El Perú no es una empresa. El Perú es una nación que tiene diferentes intereses y que los sujetos son los que saben cuáles son sus mejores intereses, no el gobierno. Por eso ese énfasis que la exportación es, esa es la política mercantilista heredada del siglo XVIII y XVII. Eso de la doctrina de la balanza comercial favorable, es decir, darle énfasis a las exportaciones y prohibir en lo que se pueda las importaciones, porque así traes divisas y así no salen las divisas. Entonces, eso es un poco para eso se hacen los tratados, para favorecer a las exportaciones, no las importaciones. Y ahí entra todo un tema de negociación y todo eso, ¿no? Pero mira, ahí está para que vean cómo es que el enfoque de hacer estos acuerdos, ni siquiera llamaban Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, le llamaron Acuerdo de Promoción Comercial, porque la palabra libre no lo querían poner por un tema ideológico que se disputaban en ese tiempo, en el año 2006, ahí los rojos, Pedro Frank, que fue, me acuerdo, uno de los que se oponían al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, no, que los medicamentos va a subir, que va a subir, o sea, que en el arancel, que no sé cuánto, con Estados Unidos, eso va a ser perjudicial. Pedro Frank, 2006, vean ahí, Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos, Pedro Frank se oponía, ¿no? O sea, ese tipo es lo peor que puede, no lo peor como persona, sino lo peor en materia económica, ¿no? Eso es decir que vamos a estar mejor con Pedro Frank que con Cerrón es lo mismo, es uno provoca la caída más rápida y el otro provoca la caída más lenta, pero los dos son caídas, pues no vas a evitar que el Perú caiga en el proteccionismo, en el nacionalismo, en el socialismo y todo eso, ¿no? Bien, queridos amigos, entonces quisiera saber sus preguntas sobre el tema este que hemos visto, tanto de la política monetaria, la última parte, como de la política comercial. Profe, yo tengo una pregunta, pero Sí, de la a ver, clase pasada. a ver. Usted dijo en algún momento, dijo que todas las sociedades avanzaban hasta el punto de dejar el trueque y emplear una moneda. Pero y acá en Perú la sociedad inca nunca tuvo una moneda. Y o sea, fue bastante grande, de millones, ¿no? ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Te refieres a sociedades así, tipo europea, algo así? Porque estamos hablando de dos cosas, ¿no? O sea, el esclavismo inca. O sea, es un imperio del esclavismo. Y compara en esa época, estamos hablando siglo X, ¿ah? Siglo X más o menos. ¿Qué pasa en Europa?
navegación, los holandeses llegaron acá al Perú, se dieron media vuelta porque no encontraron nada, había transporte a vapor, ¿no? Sí, creo, no, todavía no, a vapor no había el siglo XI. Había agricultura, ¿no? Había reinos, había el Imperio Romano, ¿no? Que era comercial. El imperio no se basaba en el esclavismo, había derecho de propiedad, había contratos, había, o sea, lo que pasa es que hay una idealización del tema inca. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los que han escrito sobre historia son los rojos. Pero léete el libro de Luis Baudin, Baudin se escribe, que se llama El Imperio Socialista de los Incas. Y ahí Mises hace un prólogo, ¿ah? Para que sepa, Mises le hizo un prólogo al francés, francés, que hizo un estudio sobre el Imperio Socialista de los Incas. O sea, eso de la idealización que con nosotros, que vinieron unos cuantos españoles y desarmaron y además se traicionaron, hay muchas culturas ahí que estuvieron bajo el dominio inca, traicionaron a los incas, le dieron acceso a cómo tienen que entrar desde Lima y yéndose por Cusco para conquistar y todo eso. O sea, no creas que sea un gran, era un, ¿cómo le dicen? Un ídolo con pie de barro. O sea, digamos, no era un imperio así sólido, ¿no? Consolidado, estructurado, ¿no? No, era construido en base a coaliciones momentáneas, pero no es tanto, ¿no? Lo que sí, digamos, su arquitectura, eso es impresionante, ¿no? Cosas por el estilo, pero no así como ponerle un equivalente de desarrollo de la civilización al estilo, porque si lo quieres comparar con Europa, que digamos, ahí está la historia. Ahí está la historia de Occidente, ahí está la historia. O sea, los historiadores ¿dónde prestan más la atención los historiadores? ¿En la construcción de la civilización inca, maya, azteca o lo que hicieron los europeos? Fíjate los libros de historia, de historia de la economía mundial, de historia de la humanidad. Les presta más atención a Europa, porque ahí fue la civilización, ahí se construyó las artes, la medicina y todo eso, la filosofía, las universidades, fíjense, las universidades medievales, siglo XI, ya estaban hablando de universidades, y acá sí. Acá están con las llamas, acá están con los guanacos, cargando las piedras para poner en Machu Picchu, ¿no? Las fortalezas, al Inca lo elevaban, ¿no? O sea, te das cuenta que son dos enfoques distintos, ¿no? Entonces, lamentablemente, así es, pues, ¿no? A veces uno se tiene que topar, cuando quieres saber de historia, tienes que mirar completo, ¿no? No solamente mirar lo que tus profesores en el colegio dicen, sino mirar qué cosas dicen los autores a nivel de la historia universal, ¿no? Tiene digamos, sus cosas impresionantes, claro, Machu Picchu no es cualquier cosa, pero no ponerle un nivel de civilización europeo, ¿no? Donde ha habido ahí la historia, ahí ha comenzado la historia, ¿no? Otra pregunta que quieran realizar. ¿Todo bien? Por mí sí. Ya. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, nos despediremos, queridos amigos. Hasta una próxima oportunidad. Si hay algo que haga de un curso, un seminario, cualquiera, yo les aviso, pues. ¿Ya? Damos por finalizado entonces este pequeño cursito de economía. Muchas gracias y me despido de ustedes. Gracias, profe.
Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Ya mañana Joaquín va a estar en el conversatorio. Ah, verdad, pues, Juan. Sí, verdad. Ah, sí. Ya estaremos escuchándolo a ver sus opiniones. Hasta prontito, entonces, mañana nos vemos con Sí, ustedes. bro. Pronto. Hasta luego. Ok, chao, chao, Hasta Juan, luego. chao, Sebastián, chao, Juan David, chao, Rubén. Chao, profe, nos vemos. Nos Chao, vemos, profe. muchas gracias. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego.